Muy buenos días para todos, un cordial saludo. En nombre de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia quiero agradecer su asistencia a esta charla y a este evento en general. Siempre es un placer para todos compartir el conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre cómo tomar decisiones en patología cervical. Y por supuesto no tengo ningún conflicto de interés para hablar de este tema. Y es que tamizar se ha vuelto un poco complicado porque va a depender muchas cosas del país, como los costos, los recursos, la incidencia de la enfermedad y toda la cantidad de pruebas que hay, pues que hacen que uno le quede difícil. De todas maneras, también va a depender dentro del mismo país qué tipo de población es la que estamos manejando nosotros y esa población va a tener pues una forma de tamizar diferente a la otra por los recursos que tenga. Para eso el doctor Phil Castle y el doctor eh, José Jerónimo peruano escribieron un artículo sobre cómo es la ideal de los programas de tamización, donde definitivamente en los países donde se tienen recursos países pues, los normales tendrán que seguir utilizando la citología si no tienen el acceso entonces a la prueba de papiloma. Y la OMS ha dicho cosas muy similares. Si usted no tiene nada para hacerlo, entonces será con pruebas de inspección visual y si tiene pues un poco más de recursos lo podrá hacer con pruebas del papiloma. Eso pues son los comentarios generales. Sin embargo, como les digo, en cada país también, esto sucede en todo el mundo, cada país tiene su población pobre y su población de mayores recursos, con tan mala suerte que la población pobre es la que no recibe la atención y es justamente a la que le da el cáncer de cervix y hasta pacientes que son de altos recursos son las que se hacen muchas pruebas de tamización y el riesgo en estas pacientes finalmente es el sobretratamiento. Recordemos que esto se ha venido actualizando mucho, la patología cervical, esto es como lo más caliente, que son las guías del 2019. En Colombia tenemos las guías de tamización que salieron para el 2014 y que en este momento se encuentran en revisión. Sin embargo, cada país, ustedes pueden ver país por país, cada uno tiene unas guías especiales, incluso en Centroamérica, tienen sus propios consensos para manejo de tamización. Y Colombia también todos hemos venido reforzando esta desde que fue aceptada en el 2014, pero mucho antes de salir, antes del 2014, veníamos recorriendo el país, el doctor Carlos Pérez, el doctor Jairo Bonilla, el doctor Jairo Amaya y yo recorriendo el país presentando pues todo lo que son las nuevas guías. Actualmente se encuentra un proceso de actualización de esas guías que saldrá probablemente para diciembre, pero es muy probable que no haya ningún cambio, donde seguirá pues, la prueba ideal como la prueba de papiloma, la citología y los métodos de inspección visual. Entonces, como tenemos tantos contrastes, nosotros debemos saber manejar todos estos contrastes, desde la que consulta con citología o la que tiene el recurso del papiloma o la que tiene genotipificación, incluso hoy en día la genotipificación extendida, y no falta la que llega con el conteste. Entonces, uno debe pensar bien qué es lo que va a analizar o qué es lo que tiene en la mano para poder tomar la decisión. Y es que tomar las decisiones no es una cosa sencilla, requieren obviamente de la evidencia, lo que les enseñamos nosotros normalmente durante todas estas charlas académicas, pero también depende mucho de la característica del paciente, de sus antecedentes, si es usuario no de la citología en este caso específico, y obviamente la decisión también va a ser como una pericia clínica en el sentido de sospechar quién sí es la paciente que sí puede estar enferma y quién no, para evitar también los sobretratamientos. Entonces, siempre habíamos dicho que para tomar una decisión es obligatorio tener todos los datos, todo el escenario, es decir, la prueba de tamización, sea con citología sola o con prueba de papiloma o las dos juntas o intercambiadas, tener bien lo que es el informe colposcópico, que es muy importante para la toma de decisiones, y tener un buen análisis de biopsia y tener una buena correlación clínico, o sea, del colposcopista con ese patólogo para hacer una decisión. Sin embargo, también se reforzó en el año, a principios de este año con el artículo de la SSCP, que adicionalmente tenemos que analizar cada paciente un riesgo diferente, aunque tengan los mismos resultados,
por lo que los antecedentes son muy importantes. Si vuelvo y digo, si la paciente es usuario no de citología, si la paciente ha tenido antecedentes de lesiones de alto grado. Entonces, por eso yo siempre he enseñado esto, que es que para saber manejar bien la patología cervical debemos tener conocimiento de estos 5 puntos. Primero, saber qué es lo que estoy buscando, cuál es el objetivo de los programas de promoción y prevención, para no desenfocarnos del objetivo. Segundo, definir el tipo de prueba que tengo en la mano para saber qué voy a hacer con eso. Tercero, saber de dónde salen las guías, que esto es fundamental como para saber cuál es el bagaje académico de todo esto. Usar una terminología adecuada, sobre todo hoy en día que está vuelto tan enredado. Y por último, entender las guías de manejo y saber las normas pues, que rigen para cada país. Y esto se acomoda mucho a lo que salió, eso lo vengo enseñando hace muchos años, sin embargo se acomoda mucho a lo que salió los 10 pautas para el consenso del 2019 que fue publicado este año. Y es que uno, el manejo es personalizado basado en el riesgo de cada paciente, no en riesgo poblacional, sino de esa paciente en específico. Segundo, conocer el objetivo principal de detección, que es como lo que siempre he trabajado, y lo que es el manejo que es de acuerdo a los riesgos, o sea que igual riesgo, igual manejo. Y obviamente entonces lo primero sería determinar cuál es el objetivo de los programas de promoción y prevención. Y esto también lo vengo enseñando hace muchos años, diciendo que no es el objetivo detectar lesiones de bajo grado y que el objetivo definitivamente hoy en día es detectar NIC3, no más, ni siquiera detectar NIC2, aunque se ha dejado como margen de seguridad el tratamiento del NIC2, pero el objetivo sería detectar todos los NIC3 y jamás las lesiones de bajo grado. Lo segundo es, de todas estas pruebas que tenemos, que nos pueden llegar una paciente en cualquier momento, llegar con ella en la mano y dar una alteración en alguna de estas pruebas, pues tenemos que definir qué prueba es la que tengo en la mano, porque cada prueba se puede usar o como prueba de tamización, o como prueba de triaje, o como una prueba de control. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente es esto. Una prueba de tamización es esa que se le hace a la población general o a un grupo poblacional que tiene un poco más de riesgo, en este caso en patología cervical son todas las mujeres que tienen vida sexual, y selecciona un poco ese grupo de pacientes que pueden estar enfermos. La prueba de triaje es para aquellos pacientes cuyo resultado primero de la prueba de tamización no es suficientemente selectiva, sigue ambiguo o deja un grupo muy grande de pacientes para seleccionar. Entonces se hace una segunda prueba que es la prueba de triaje y se determinará si en caso de que ser positivo también, entonces llevará colposcopia, que en este caso es la prueba diagnóstica siempre en patología cervical. Y las pruebas de control son las pacientes que luego de la tamización y de la colposcopia se hace o no tratamiento y ya usted lo revisa posteriormente al año usualmente pues de ese primer análisis. Y así está establecido. Si usted tiene una prueba de tamización, hay unas que la prueba de tamización es tan clara que va de una vez a colposcopia, como lo pasa en las lesiones de alto grado, en las anormalidades glandulares, etcétera. Otras que son ambiguas, que son básicamente el ASCUS y el IE de bajo grado, que van a requerir una prueba de triaje. Esas pruebas de triaje son las que una segunda prueba que selecciona más. Si es negativo, entonces ya uno puede ir tranquilo a una prueba de control más adelante, señalado con verde, o si es positivo, iría a colposcopia señalado en azul. Y siempre que dé positivo las pruebas de control, recordar que no necesitan una segunda prueba de triaje, sino que ya con el antecedente que tiene y una prueba de control positiva, siempre tendrán que ir a colposcopia. Tercero, entonces, ¿de dónde salen las guías? Y las guías no son inventos de nadie. Básicamente el estudio más grande del mundo, que es el estudio Kaiser, básicamente el estudio Kaiser es un estudio con 1.5 millones de pacientes, difícil de superar, con seguimiento de más de una década, y existen otras bases de datos también muy grandes de los Estados Unidos con las que han hecho las guías del 2019, pero que se puede polar a muchas de las poblaciones, por lo que incluye muchas poblaciones diferentes. Y estas guías las hacen todas estas asociaciones y el consenso siempre se ha hecho por todas estas organizaciones, por lo que yo siempre insisto que es muy complicado uno ponerse a contradecir lo que dice toda esta gente que sabe tanto, pues quién será uno para poder contradecirlos. Y básicamente hoy entonces las recomendaciones cuando usted tiene una tamización alterada básicamente es o hacerle un tratamiento inmediato o hacerle una colposcopia, que es lo ideal, hacer siempre un estudio con biopsia, o algunas pacientes que no tienen tanto riesgo irán a vigilancia.
Y para estos, pues, es básicamente basado en el riesgo que tiene el paciente en el momento en que llega de tener una lesión de NIC3 o más, ¿correcto? Y el riesgo, las que se dejan en observación, se hará la observación de acuerdo a los riesgos a 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que teniendo pacientes con igual resultado, unas tendrán que ir a colposcopia y otros tendrán que ir a vigilancia de acuerdo a lo que encontremos. Por ejemplo, para antes de este año, básicamente con la citología, sea negativa, equívoca, bajo grado y alto grado, pues existía un riesgo que determinábamos del 5% para llevar a colposcopia. Entonces ustedes ven aquí que el bajo grado para arriba se lleva a colposcopia. Sin embargo, como lo hemos venido enseñando también, para las guías del 2019, o sea, de que publicadas este año, se establece que cuando el riesgo es más de 4% inmediato de tener un NIC3, esta paciente tiene que ir a acción inmediata. Y si es menos de 4%, iría a vigilancia. La acción inmediata va a depender si es colposcopia o tratamiento expedito, dependiendo del porcentaje de riesgo que tan aumentado sea, y la vigilancia también, dependiendo de la proporción de riesgo a 5 años de tener un NIC o más, pues irá a revisión al año, a los 3 años y a los 5 años, que eso ya, como les digo, lo pueden ver en las revisiones que tenemos montadas, inclusive en la página de FECOLSOC. Y eso está basado en estas tablas que generosamente nos obsequió la SCP, donde pacientes sin antecedentes o con antecedentes desconocidos, con la alteración citológica, y nos presentan el riesgo relativo, el riesgo pues, relativo inmediato de tener un NIC3 y el riesgo a 5 años. De acuerdo a esto, se establece una estrategia que es o seguimiento 5 a 3 o al año, o colposcopia o tratamiento inmediato. Y hay tablas para cada uno, pacientes sin antecedente, con antecedente, con PBH positivo, con PBH negativo, con distintos tipos de citología y todos los cursos que ustedes quieran, y para que se entretengan en sacarlo. Por último, es muy importante saber cuál es la terminología adecuada en los pacientes, cuando estamos hablando de una paciente. Y es que no es lo mismo un hallazgo citológico que un hallazgo colposcópico y un hallazgo histológico. Y en eso yo vengo peleando hace mucho tiempo, porque el grupo LAST, liderado por la doctora Teresa Darrat, siempre sacó dividir las lesiones de patología en LIE de bajo grado a LIE de alto grado en la biopsia, es decir, cambió lo que era la clasificación de 3 pasos, de 13 estadios, a una de 2. Y eso, como siempre lo he dicho, no le veo ningún problema. El problema es que le puso el mismo nombre de las alteraciones citológicas, y para el neófito, saber si le están hablando de citología o histología, si no se pone mucha atención, pues se puede confundir. Y si eso, y acordémonos que para este año también la SCP recomienda que lo que dijo el LAS en el 2012, pues sí es muy importante ponerle el apellido, porque es biológico y clínicamente significativo. Por eso obliguen a sus patólogos a decir si es un NIC alto grado, que le digan si es un NIC2 o un NIC3, porque los manejos también cambiaron y los algoritmos cambiaron. Y cuando esta paciente deciden llevar la colposcopia, recordemos que también cambió la terminología cuando se usan los criterios de la ASCP. Los estándares normales que veníamos trabajando la IFSPC, que es la Federación Internacional, la Federación Mundial, pues fueron un poco cambiados por lo de la SCP. Claro que uno se puede regir por cualquiera de los dos, y esta es la diferencia. En cuanto a la diferencia que vemos acá, es que ellos llaman a los cambios colposcópicos hallazgos de bajo grado y de alto grado. Entonces, siendo así, podríamos tener un LIE de bajo grado que es citológico, un LIE de bajo grado que es colposcópico y un LIE de bajo grado que es histológico, y cada uno se va a manejar de forma diferente, por lo que tenemos que tener en mente qué es lo que nos están diciendo. Paciente con LIE de bajo grado. ¿LIE de bajo grado qué? Citológico, histológico o colposcópico. Y por último, entonces, ya sabiendo estos 4 bases importantes, me disculpan que sea esto como un brochazo, porque en el corto tiempo no tenemos forma de explicarlo más detalladamente, ni poner algunos ejemplos que me gusta mucho. Y por último es entender las guías de manejo. Todos hemos trabajado, mejor dicho, llevamos más de 7 a 8 años trabajando este algoritmo que se basa en prueba de papiloma como prueba única para la detección de cáncer, con una prueba de triaje con citología cuando la prueba es positiva, para que no se lleven muchas pacientes a colposcopia, por lo que la prueba de papiloma es mucho más sensible. Y ya pues hemos visto que la mayoría de los pacientes con
se me llevan a colposcopia y de acuerdo a eso se manejará histológicamente, que no vamos a verlo detalladamente. Lo que quiero decirles es que para la toma de decisiones, teniendo en base todo eso que usted tiene en mente anterior, entonces recordemos que cuando vamos a hablar de tamización, en términos generales, ¿qué vamos a hacer? Obviamente analizando cada paciente con su propio riesgo. Siempre que tenga riesgo hay que estudiar al paciente, independiente de cualquier cosa. Cuando usted tenga una paciente con tamización anormal, sea la prueba que sea, en términos generales, piense que es mejor mandar la colposcopia. Correcto, para que no se nos vaya a escapar un cáncer. Sin embargo, hay unas excepciones y vamos a tener que analizar cada paciente en sí, como les digo, y es uno, la menor de 25 años con citologías equívocas, es decir, citologías ASCO y de bajo grado, o citologías menores, como las quieran decir, y las pacientes mayores de 25 con citología ASCUS, que es la más equívoca de todas. En esta se recomienda entonces para las menores de 25 años hacerle la citología al año y no hacerle nada más. Déjela tranquilo. Solo se iría a colposcopia si en la recitología de control al año da más de, pues da una lesión de alto grado o más, ¿cierto? O ya pasó de los 25 años. Y cuando pasa de los 25 años y tiene un ascus, pues en términos generales pudiera ser llevado a colposcopia muchas pacientes por el riesgo que tengan, pero si usted tiene la forma de hacer una prueba de papiloma de triaje, pues obviamente esta paciente quedará mucho mejor seleccionada y podrán irlas verdaderamente en riesgo a colposcopia sin tener que pasar por una biopsia innecesaria. También excepto cuando ya contamos con pruebas de papiloma, entonces si nos llegan con las dos pruebas, entonces pacientes que tengan ascos y prueba de papiloma negativa, pues sabemos que esta paciente se comporta normal y en términos generales antes se decía que se repetía a los 5 años, pero ya se ha visto que el riesgo no es tan bajito y no es tan de cero, entonces se recomienda ya recontrol a los 3 años. Y si es una lesión de bajo grado, se recomienda repetir la prueba de papiloma al año con o sin citología, como lo dicen las guías. Otro es cuando usted ya tiene una prueba de papiloma positivo. Si usted tiene una prueba de papiloma positiva como tamización y no tiene genotipificación, pero le dice que la citología es negativa, o si tiene genotipificación le dice que es negativa para otros, pues lo mejor es repetir a ese paciente la prueba de papiloma entre 12 a 18 meses. 12 para los americanos, 18 para los colombianos. ¿Quiénes más tienen que ir a colposcopia? Hombre, las pacientes inmunosuprimidas con cualquiera, aunque sea mínima alteración en las pruebas de tamización, las pacientes mejor mandarlas por lo que sabemos que hay un riesgo aumentado. Y segundo, las pacientes que tienen dos citologías no satisfactorias seguidas, es decir, no se pueden leer por alguna cosa obstructiva visual, inflamación, etc. Les invito a leer este trabajito muy cortico, 2 paginitas muy sencillito, donde habla sobre las citologías equívocas, ascus y de bajo grado, y de acuerdo a la prueba de papiloma, pues cómo se manejan, que realmente no es muy distinto a todo lo que hemos venido diciendo en todos estos últimos años. Y cuando tenemos ya un resultado histológico, recordemos diferente el histológico del citológico, fuera de analizar cada paciente en particular, pues recordemos que la mayoría, muchas de estas pacientes van a ir a tratamientos excisionales, que la idea es que el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes es la conización, cuando se desea hacer tratamiento o tratamientos de resección. Estas son las indicaciones que tenemos acá. ¿Quiénes vamos a llevar a resección? Hombre, todas las pacientes que tienen una disociación citohistológica. Se dejarán algunas en observación, pero son casos específicos de pacientes jóvenes que se puedan observar. Pacientes que adicionalmente tienen curetado endocervical que marca positivo para lesión de alto grado, o usted tiene una sospecha en cualquiera de los exámenes, citología, colposcopia o biopsia, de que haya una posible invasión. ¿Correcto? Una sospecha de adenocarcinoma in situ o cualquiera glandular o escamosa de lesión microinvasora. Si pacientes de una conización para mirar que no haya una lesión invasora más al ladito. La colposcopia, cuando no es visible la zona de transformación y tiene unas citologías de alto grado, ese paciente tiene que ir a tratamientos resectivos aun cuando la biopsia le dé negativo. Obviamente todas las pacientes con NIC3 que se les recomienda tratamiento se empieza siempre con conización, excepto que no sean conizables. Y las pacientes con alto grado histológico que no está discriminado, es decir, el patólogo no le hizo esa diferenciación entre NIC2 y NIC3, pues es mejor tratarla como un NIC3, entonces se prefiere el método de resección, aunque siempre está la otra opción de llamar al patólogo y decirle, clasifíquemela bien, por favor, y si es un NIC2, pues en algunos casos podrá dejarse en observación. También serán llevados a métodos de resección algunos casos de NIC2,
Esos casos de NIC2 que no se pueden dejar en observación. ¿Cuáles? Los que no se ve la unión escamocolumnar, esa paciente que es de difícil seguimiento, lesiones muy extensas, pacientes ya mayores, esas se prefiere resecar. Y algunos casos de NIC1 que también deberán ser llevados a conización, sobre todo las pacientes con NIC1 persistentes, sobre todo las que duran más de 3 años, sobre todo esa paciente posmenopáusica en las que no se ve bien la unión escamocolumnar y en las que persiste y persiste. La paciente posmenopáusica todavía no se ha determinado bien cuál es la mejor forma de manejarla. Sin embargo, las pacientes que tienen un NIC1, correcto, y tienen unión escamocolumnar no visible, es muy importante hacerles una resección a estas pacientes, porque estas pacientes están hablando de una infección persistente, sobre todo por la edad. Y obviamente en estas pacientes también el NIC1 persistente sería una indicación de conización. ¿Cuáles nos llevarías a métodos de resección? O a cuáles le haríamos métodos expectantes de las pacientes que tienen lesión intraepitelial? Obviamente todas las pacientes de bajo grado y las de alto grado, todas las pacientes menores de 25 años que tienen NIC2 o que tienen una lesión intraepitelial de alto grado en la biopsia, pero que el patólogo no se lo especificó. En el resto de pacientes, de pronto es mejor ir a resección. Vuelvo y les digo, ahora en casos específicos en los que uno analice y pueda dejarles en observación. Y estas pacientes se observarán entonces si es menor de 25 años con citología y colposcopia a los 6 y a los 12 meses o con citología y papiloma si es mayor de 25 años. Recordemos que al NIC2 se recomienda tratamiento, o sea, es lo recomendable, pero se acepta seguimiento. ¿Y a quiénes vamos a dar el NIC2 con seguimiento? Esas pacientes que tienen realmente biopsia, específicamente de NIC2, que la zona de transformación es visible, que el curetaje es negativo, que es de fácil seguimiento y esas que tienen lesiones pequeñas. El resto van para resección. Y obviamente no se usan los tratamientos no resectivos y menos la histerectomía, ni tanto para un lado ni tanto para el otro, y mostrar que básicamente el 32% de los pacientes persisten y un 18% pueden progresar a NIC3. Otro de los que se les hace manejo expectante hoy, que lo diferenció en las guías 2020, es cuando tienen ASCH y la biopsia solamente en la citología y la biopsia solo les marcó un NICito 1. Esto es lo que llamamos siempre una disociación, pero cuando la disociación es a través de ASCH, para las guías anteriores recomendaban también método de resección igual que el de alto grado, pero hoy en día se recomienda más bien revisar el material o dejar en observación. Obviamente si cumple todos los criterios de unión escamocolumnar visible, una lesión visible completamente, curetaje negativo y en paciente de fácil seguimiento. Entonces en estas no se recomienda los métodos de excisión de entrada. En conclusión, y lamentablemente pues no tener tiempo para disertar y poner algunos ejemplos, pues recordar entonces que las decisiones las vamos a tomar con todos los elementos de cada fase, citología, prueba de papiloma, colposcopia, biopsia, obviamente tener entendido todos estos factores que les he venido diciendo, saber para qué es que sirve. Sabemos que si encontramos una lesión de bajo grado no le hacemos caso y no le demos tanta importancia frente al paciente, y quitémosle esa carga sexual de que es el marido que le pegó algo, definir el tipo de prueba que tengo en la mano para saber si la voy a mandar a una parte o a la otra, por lo que no necesitan algunas pruebas de triaje y otras sí. De dónde salen las guías ya lo sabemos, la terminología, siempre usen buena terminología cuando hablen, no, estamos hablando de un líder de bajo grado, pero en citología. Ah, perfecto, no, era un líder de bajo grado en colposcopia, no, entonces es una lesión interpretarial de bajo grado en biopsia, y cada una se maneja diferente. Y cuando entiendan esas guías y sigan estas recomendaciones, pues espera uno que hagan un buen manejo de la patología cervical. Y adicionalmente a eso tenemos que interrogar a la paciente específicamente, esta paciente con estos resultados, si tiene un riesgo adicional, entonces sí es mejor llevar la colposcopia. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles. Cualquier cosa con muchísimo gusto, aquí están mis contactos, lo que necesiten de material o de que les colabore con alguna asesoría, con muchísimo gusto. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y por estar presentes.